A continuación vamos a definir las clases de términos. Recordamos que en el video anterior hemos definido lo que es un término y sus partes. A continuación vamos a ver algunos ejemplos sobre las clases de términos. El término que podemos encontrar es un término entero. ¿Cómo está definido? Es el que no tiene denominador literal. Vamos a hacer algunos ejemplos. 3a a la 2b es un término entero porque no tiene denominador literal. O sea, recuerde que cuando hablamos de denominador es una fracción, implica que en la parte de abajo haya letras. En este caso particular es un término entero porque en el denominador no hay letras. Otro ejemplo de un término entero puede ser 7x 2y sobre 4. Como en el denominador no hay letras, podemos decir que es un término entero. La condición para ser un término entero es que en el denominador no haya parte literal. Continuamos con término fraccionario. Según su definición dice que es el que tiene denominador literal. Entonces vamos a hacer un ejemplo de un término fraccionario. Podríamos tener aquí 5x2 sobre y. Es un término fraccionario porque en la parte de abajo hay letras, o sea, en el denominador es literal. Otro ejemplo, 7mn sobre 2ab. También es un término fraccionario. Para que sea término fraccionario debe cumplir con la condición que en el denominador haya parte literal. En otras palabras, que en el denominador haya letras. Término racional, según la definición, es el que no tiene radical. Entonces, un ejemplo puede ser 7xy a la 3. Como no hay radical, se llama racional, pero también este término puede ser entero. O sea que un término racional, además de ser racional, también puede ser entero. Otro ejemplo, 5x4y sobre mn. Este término no tiene radical, por lo tanto es un término racional, pero a la vez, también de ser racional, también puede ser un término fraccionario porque en el denominador hay parte literal. Entonces un término que sea racional puede ser a su vez entero o puede ser fraccionario. Vamos ahora para el término irracional y es el que tiene radicales. Un ejemplo podría ser el siguiente: raíz cuadrada de AB. Ese es un término irracional porque contiene radicales. Otro ejemplo podría ser 7 raíz cúbica de 5mn. Entonces, término irracional. Entonces, en estos momentos tenemos claro lo que es un término entero que no tiene parte literal, lo que es un término fraccionario que en el denominador tiene parte literal, lo que es un término racional que no tiene radical, y el término irracional es el que contiene radicales. Además de término entero, fraccionario, racional e irracional, también tenemos términos homogéneos y nos dice que son los que tienen el mismo grado absoluto. Recuerde que cuando hablamos de grado absoluto es la suma de los exponentes que contenga la parte literal de ese término. Entonces, un ejemplo de términos homogéneos podría ser 4a a la 3 b a la 2, y otro ejemplo podría ser 7 m2 n3. ¿Por qué son términos homogéneos? Porque el grado absoluto es el mismo. En este caso particular, el grado absoluto es 5. Y términos heterogéneos son los que tienen distinto grado absoluto. Entonces un ejemplo podría ser 2x y6 y el otro sería 3mn. El grado absoluto de este término sería 7. Recuerde que el exponente de x es 1, 1 más 6, 7.
y el grado absoluto de este término sería 2, porque 1 más 1, 2. Entonces son términos heterogéneos porque tienen distinto grado absoluto, y los términos homogéneos son los que tienen el mismo grado absoluto. Con esto damos una breve explicación de las clases de términos.